seguimos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el Museo de las Artes. A mis espaldas, si ustedes visitan este recinto, pueden encontrar una exposición titulada Translúcidas del fotógrafo italiano Paolo Titolo. Es una muestra fotográfica que resume la vida de las personas transgénero en Cuba. Es solamente una probadita de las muchas alternativas paralelas que ofrece el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde no todo es cine, también hay fotografía. Nosotros, bueno, vamos viendo toda la información que hay en este episodio de Cinerama. Kurumim. La vida de Marco Kurumim Archer cambia drásticamente cuando 13.5 kilogramos de cocaína ocultos en su maleta fueron descubiertos por la policía del Aeropuerto Internacional de Indonesia. Después de esconderse durante 16 días por las islas, Marco fue detenido y condenado a muerte. 11 años más tarde, se convirtió en el primer brasileño al ser ejecutado por el tráfico de drogas. Largometraje iberoamericano documental. Me llaman King Tiger. En junio de 1967, la Corte de Tierra Amarilla, Nuevo México, fue asaltada por hombres armados bajo el mando del líder chicano Reyes López Tijerina. El resultado de tan audaz acción fue la mayor cacería humana en la historia reciente de los Estados Unidos. Tijerina logró sobrevivir a la cárcel, un hospital psiquiátrico y varios intentos de asesinato. El movimiento chicano se desvaneció y todo el mundo pensaba lo mismo de Tijerina. La gente habla de él como un santo, un hombre iluminado, un hombre que usaba la violencia en busca de una causa justa. Lo llamaban King Tiger. Premio Mezcal. Y aquí en Cinerama, en el FIC 32, ahora vamos a platicarles sobre una película que va por todo. Premio Maguey, Premio Mezcal, largometraje iberoamericano de ficción. Y para hablar de ella, es una película titulada Bruma, están con nosotros la actriz Sofía Espinosa, el director Max Zunino, que por cierto tengo que decir que Sofía y Max no estaban en Cinerama desde Los Bañistas. No es por quemar a nadie, pero chicos, ¿cómo están de regreso en Guadalajara? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Muy contentos por segunda vez, como tú lo mencionabas, trayendo películas aquí al festival. ¿Por qué no nos cuentan de entrada de qué trata Bruma? Bruma cuenta la historia de Martina, una chica que vive en la Ciudad de México y que se descubre un día embarazada. Esto hace que se empiece a cuestionar si la vida que lleva es la que quiere o no, y se da cuenta que no. Entonces huye un poco con el pretexto de encontrar a su padre, que nunca ha conocido en Berlín, y toma distancia de su relación amorosa, de su relación laboral aquí en México, para definir qué hacer con su vida. En este trayecto conoce a varios personajes y encontrará o tratará de encontrar cuál es su verdadera identidad y objetivo. Sofía, una película muy distinta a Los Bañistas, ¿no? Porque narrativamente, actoralmente está construida a partir de la improvisación. ¿Cómo fue este trabajo y cómo deciden también que no había que construir un guión en forma, sino más bien cómo generarlo orgánicamente en el proceso de realización? Pues mira, un poco se dio porque teníamos poco tiempo, íbamos a estar en Berlín 2 meses y medio, Max estaba escribiendo otro guión y dijimos, bueno, nos encanta Berlín, queremos filmar una película ahí. Tuvimos una idea, empezamos a desarrollarla, desarrollamos una escaleta y mágicamente se fueron dando las cosas, ¿no? Conocimos a César Ramos, que vive en Alemania, nos presentó actores, nos presentó un fotógrafo, conseguimos equipo. Fue muy mágico todo el desenlace de la película. Y más bien nos concentramos, en vez de escribir un guión, en construir a los personajes y queríamos queríamos experimentar con la improvisación. Para mí como actriz fue una experiencia maravillosa, tienes mucha libertad y también te permite desarrollarte también como creador, ¿no? A veces los actores nos limitan un poquito, no debería ser así, uno siempre tendría que poder proponer y yo trato de hacerlo en todas mis películas, pero aquí fue como realmente, bueno, tienes que llegar a este punto, pero puedes elegir de qué manera llegar, ¿no? Y fue delicioso. Creo que no solo los actores improvisamos, también la producción, la dirección, la fotografía, fue todo, pero no improvisado de que no se planeó. Sí hubo planeación, pero ya en el set teníamos mucha libertad. La vida de la película está arrancando aquí en Guadalajara, ¿y cuál es el plan con Bruma? Pues nos gustaría
creo que es una película que podría tener una buena vida en festivales, entonces estamos esperando nuestro estreno internacional y esperamos que a finales de este año podamos tener una buena salida comercial de la película. Seguimos buscando cineastas, realizadores aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Quédense con más Cinerama. Y continuamos en Cinerama con el talento de Bruma. Ahora está con nosotros César Ramos, y yo a César le quería preguntar cómo fue la experiencia de trabajar con Sofía, con Max. La verdad te puedo decir que fue un regalo. Son dos personas extremadamente talentosas. Yo conocí el trabajo de Sofía como actriz desde hace mucho tiempo. Y el trabajo de Max, fíjate que no te había tenido yo la oportunidad de ver como su trabajo. Yo sabía que era muy bueno porque pues había escuchado muchas cosas muy buenas de su trabajo, y cuando se acercaron a mí me emocioné muchísimo, y la verdad es que fue un gran regalo que me invitaran a formar parte del proyecto y crear entre los tres y muchísima gente más la película. Y yo creo que esa parte es como bien interesante, ¿no? La parte del proceso creativo, construcción de personaje en una película donde lo único que hay es escaleta, no hay guión y ustedes tienen que ahí crear. ¿Cómo fue esa parte? Híjole, ¿sabes qué? Que para mí al principio fue como aventarme al abismo, porque tuve una sensación, haz de cuenta que empezamos a filmar, nunca había hecho yo improvisación en cine. Entonces, pues estaba yo como un poco inseguro de lo que yo podía hacer, y como a los 3 días de rodaje llego y le pregunto a Max, le digo, oye Max, tengo una sensación de que todo lo que estoy haciendo como que es muy sencillo, muy fácil. Está bien lo que estoy haciendo, porque como que de repente tengo la sensación de que no estoy trabajando. Me la estoy pasando bien, pero todo va muy sencillo. Y Max me calmó, me dice, no César, todo está muy bien, confía en mí, y lo hice, que siempre, de hecho, nunca dejé de confiar en él, y el resultado es algo pues que la verdad yo estoy muy satisfecho. Oye, entonces ya te tocó ver la película, ¿cómo fue? Ayer por primera vez la pude ver terminada, ya con diseño de audio, corrección de color, todo lo que conlleva la postproducción, y la verdad es que ayer, después de que vi la película, me tomó como un par de horas digerir la emoción y darme cuenta de que sí logramos un gran proyecto, un proyecto muy bonito y lleno de amor. Oye César, pues que busquen Bruma, ¿no? En la programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchísimas gracias, y nosotros seguimos con más en Cinerama. Hasta luego. Locaciones FIG. Casas 1. Espacio emblemático de Guadalajara, que será recinto de presentaciones de libros y la sección Cine y Literatura, ubicado en Avenida Unión 2226, Colonia Americana. Y bueno, seguimos descubriendo películas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahora tenemos una que compite por el premio Mezcal, dirigida por mi estimado Luis David Palominos, y esa película es Mi Sangre Enarbolada. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, gracias. Muy contento. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre de qué va la peli? Pues la película es un documental intimista que aborda la historia sobre la muerte simultánea de mi madre y de mi tío. Y esto pues ocurre por un pacto de infancia, que es algo que se va revelando a lo largo de la trama. ¿En qué momento te das cuenta que tenías ahí como material con un carácter cinematográfico, que había una historia que servía para ser contada audiovisualmente? Fueron varios descubrimientos. Obviamente el primero fue cuando me tocó vivir esa experiencia que fue devastadora, que fue la muerte simultánea el mismo día, pero más adelante encontré un relato de un escritor, amigo de mi madre y de mi tío, que publicó en el periódico Reforma, y ahí hablaba de un pacto de infancia. Entonces esto tenía como ya elementos literarios. Ahí fue cuando decidí pues empezar a escarbar y a entrevistar gente y a conocer más acerca de esta relación, que yo ya la conocía, pero no tenía como idea de algo que hubiera sucedido de esta naturaleza por una cuestión de un pacto que se originó en la infancia. Pasa algo con el documental en México, ¿no? Hay mucho documental, hay muy buen documental, el espectro temático es enorme. ¿A qué crees que se deba que ahorita estamos haciendo tanto documental y tan bien? Pues siento que la realidad sí supera la ficción, y que entonces cuando uno encuentra este tipo de historias que tienen pues un contenido profundamente humano, cuando suceden la muerte, la tristeza, el abandono, no sé, cualquier acto dramático, incluso la felicidad y la realización personal, es mucho más
profundo conectar porque sabes que esa persona es real. Y creo que esa parte es como lo que le ha dado como pie a que los realizadores se atrevan a hacer películas sobre como contenidos humanos, ¿no? Estás estrenando en Guadalajara y ¿qué tal? ¿Cómo te sientes acá? Estoy muy contento, ha sido una experiencia completamente inesperada, ¿no? Cuando me avisaron de la nominación fue realmente pues una gran sorpresa, ¿no? Y sentir que esta historia tan personal y tan íntima pues esté como en una plataforma tan impresionante como el Festival de Guadalajara, que es un festival pues ahora sí que internacional y que además tiene una gran repercusión, ¿no? El acercamiento para el relato de Mi Sangre Enarbolada siempre fue un acercamiento de carácter documental. ¿En algún momento pensaste guionizarlo, por decirlo de alguna manera, o tratarlo con carácter de ficción? Ese fue realmente una de las coyunturas, ¿no? Cuando estaba haciéndolo, pues bueno, digamos que el elemento, el dispositivo del documental es la entrevista, uno de los grandes dispositivos. Y a partir de ahí empecé más bien como a pensar en crear otras cosas que tuvieran el carácter de una ficción, pero que se integraran en este documental sin ser actuaciones o reenactments, ¿no? Sino más bien que fueran elementos cinematográficos que siguieran siendo leales al género. Mi estimado, ¿cuándo y dónde podemos ver tu documental aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara? Pues tengo una presentación, 2 presentaciones más. Mañana tengo una presentación aquí en el Cinemex Sania y es a las 8:30. Y el viernes a las 8 en el Cineforo también va a haber una presentación. Pues ahí tienen la invitación para ver Mi Sangre Enarbolada de Luis David Palomino aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Seguimos con más en Cinerama. Locaciones FIG. Cineforo Universidad. Recinto que forma parte del edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Espacio donde se estarán presentando los largometrajes de ficción en competencia. Ubicado en la Avenida Juárez, esquina Enrique Díaz de León. Y ahora en Cinerama nos encontramos con Everardo González, director de La Libertad del Diablo, una de las películas probablemente más esperadas de este Festival Internacional de Cine en Guadalajara, recién desembarcada de la Berlinale, donde ganó el premio Amnistía Internacional, si no me equivoco. Así es. Everardo, ¿por qué no comenzamos contigo platicándonos de qué trata la cinta? Bueno, la cinta es un ensayo cinematográfico sobre el miedo, sobre la obediencia, sobre el odio, sobre la maldad y sobre las posibilidades de salir de este escenario que sucede en los años de la guerra contra el narcotráfico, en voz de las víctimas y en voz de los victimarios. Son reflexiones en torno a estos conceptos que los propios protagonistas de la historia por primera vez hacen para la pantalla. Desde un inicio, cuando empezaste a planear el documental, tenías claro que las dos voces tenían que estar representadas, víctimas, victimarios, porque además llegamos a un punto en el documental donde hay como una especie de revelación y nos damos cuenta que el victimario a su manera también es víctima, ¿no? Así es, era para mí importante escuchar la voz de aquellos que no habían sido nunca cuestionados, por lo menos no en una película hecha por un mexicano. Y pues el discurso es básicamente ese, que es un sistema el que está podrido y que es un sistema el que genera estos monstruos, los que nosotros bautizamos como los malos, y que aunque no puedo justificar sus atrocidades, puedo entender que vienen de un sistema complejo, un lado equivocado de una sociedad tan desigual como esta, que terminan siendo también al mismo tiempo víctimas de un escenario que orilla a la desesperación y que orilla a la violencia. Una puesta en cámara económica, aún así muy poderosa,
cómo decides esta puesta en cámara y también cómo decides la parte de las máscaras, porque es curioso, cuando arranca la película, digo, cuento mi experiencia personal, cuando arranca la película, mi primera interpretación de la máscara tenía que ver con el anonimato, pero después me daba cuenta que en realidad nos unificaba a todos, ¿no? O sea, no somos exentos de ser víctimas de la violencia y hay como una cosa en común que creo que la mencionaste ya en tu primera respuesta, el tema del miedo, ¿no? Sí. Y por otro lado, porque hay una pregunta que se plantea ahí, si la maldad tiene rostro. Los medios o incluso las propias películas nos han regalado una imagen equivocada de la maldad. Y la maldad existe en cualquiera. Y por eso había que eliminar un poco también la idea del rostro, porque para no estigmatizar tampoco a nadie y para que se diluyera esa frontera cuando se está viendo la película. Por otro lado, era un ejercicio que yo quería probar sobre las posibilidades reveladoras que ofrece una máscara, lo que ofrece el anonimato más allá de la protección de la identidad, era la libertad de testimonio que regala el saberse oculto. Everardo, hay una cosa también respecto al tema de las máscaras, de la puesta en cámara, que me llama bastante la atención, y es que de una u otra manera se crea una cercanía extraña. Es chistoso porque no sabemos quiénes son, pero también al no saber quiénes son por algún motivo se genera una especie de cercanía. No sé si tú la sentiste filmando la película. Sí, hay una conexión empática con todos, porque realmente lo único que seguimos en la película es la mirada de quien ofrece el testimonio, y la mirada nos vincula de alguna manera con la entraña de la que viene el testimonio, y nos hermana, nos hace darnos cuenta que mucho de lo que se habla ahí es compartido por el propio espectador o por mí como director de la película. Entonces se genera una cercanía y una identificación incluso con las voces o con las personas, aun cuando no conocemos sus rostros. Me comentaban, y digo, te lo pregunto porque no lo sé a ciencia cierta, pero ya me lo confirmarás tú. Además de la herramienta de la máscara, ¿utilizaste espejos? ¿Y por qué, si esto es cierto? Sí, hay un juego de espejos que se monta en la lente de la cámara, por un lado, para que aquel que está dando el testimonio solo vea mi reflejo, y por otro lado, para que la mirada de quien está dando testimonio sea franca al espectador que está viendo la película, porque es a través de esa mirada que se genera una conexión empática. Se mira la maldad a los ojos y provoca eso mucha inquietud en el espectador, y de alguna manera genera la sensación de que se está hablando en un diálogo inmediato, no necesariamente a todos los de la sala, sino a cada uno de los presentes de una sala. ¿Qué pasa en la premiere, en la Berlinale? Digo, a mí me queda muy claro que vemos el documental aquí en México y hay una inmediatez aterradora, ¿no? Lo vemos y uno sale con las entrañas hechas nudo, ¿no? Pero ¿qué pasa a lo mejor en un lugar más lejano como Berlín? Y te lo pregunto porque además encuentro el tema bastante universal, ¿no? Pues básicamente eso es lo que se recibe en Berlín. Berlín tiene su propia historia similar, y lo que aquí se plantea solo tiene como escenario lo mexicano, pero los conceptos que se plantean aquí son conceptos que compartimos en todo el mundo, que son parte de la condición humana, que ayuda a ver que en ese espejo todos tenemos un lado bondadoso, pero un lado profundamente maligno. Solo hace falta generar las condiciones para que la maldad germine o crezca y se detone, ¿no? Y eso es algo que no es exclusivo de México, aunque México es excepcionalmente una sociedad violenta. No es distinto a lo que se genera en la frontera de Israel con Palestina, de lo que pasa entre los grandes conflictos entre España y África, bueno, entre España, Marruecos, Melilla, lo que sucede en las fronteras de México con Estados Unidos, lo que provocó una guerra civil en Centroamérica, bueno, en El Salvador o en Guatemala, lo que sucede en países con dictaduras como pasó en Argentina o en Brasil o en Chile,
Entonces son conceptos que todos compartimos de alguna manera. Por eso la recepción en la Berlinale creo que fue no muy distinta a la que sucedió en el Festival de Guadalajara. Fue una película que de alguna manera cimbró, que no pasó desapercibida y que detonó reflexiones en muchas personas. No solamente La Libertad del Diablo te trae a Guadalajara en esta ocasión, ¿verdad? ¿Vas a estar participando en DocuLab también? Sí, yo cada año estoy aquí en el DocuLab. Es un taller de formación para próximos cineastas de documental, y yo siempre he creído que la parte de formación es como pilar fundamental de que se hagan mejores películas, con mejor reflexión, con temas más complejos, con experimentación formal. Y entonces cada año yo formo parte del cuerpo académico de DocuLab en Guadalajara, y terminando un poco todo el ajetreo que ha sido la proyección de la película, pues entra una parte más académica dentro del marco del festival. Más allá de lo formativo que puede ser DocuLab para los participantes, ¿a ti qué te deja una experiencia como DocuLab? Pues mira, una parte que a mí me interesa mucho es conocer de los nuevos autores, las nuevas formas narrativas también. Además es un privilegio porque finalmente es un mosaico de lo que sucede en el documental iberoamericano, y siempre es un privilegio hablar con gente que tiene realidades tan distintas pero tan hermanadas con la mexicana. Es siempre un placer hablar con gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Portugal, de España, de Colombia, de Guatemala, de Ecuador, para conocer cuáles son por lo menos sus inquietudes, sus problemáticas. Y además de que yo como productor o como distribuidor también siempre regala al menos algún título que vale la pena ayudar a que sea visto en México. Yo fundé una compañía distribuidora que se llama Artegios, que está especializada en distribución de documental latinoamericano. Bueno, no latinoamericano, hemos traído películas de todo el mundo, de algunos países, y damos un premio aquí que es todo el material para un posible lanzamiento y la oferta, si es que la quieren o no, de distribución en México de la película. Everardo, ¿ya terminó la corrida de La Libertad del Diablo en Guadalajara? ¿Todavía lo podemos ver? Todavía se puede ver el jueves próximo en el Cineforo, me parece que a las 6:30 de la tarde, no tengo muy claro el horario, pero en Cineforo el jueves se puede ver todavía, y con eso terminará su proyección en Guadalajara. Muy bien, bueno, pues ahí queda la invitación para disfrutar si es que cabe la palabra, de La Libertad del Diablo, una película que de verdad quiero reiterar, me parece imperativo que todos veamos aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Everardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y continuamos con más en Cinerama. Jonathan cuida sin descanso de su padre Burgard, quien está en fase terminal, pero luego ve su vida bajo una nueva luz cuando se enamora de Anka, quien ha venido a cuidar a su padre. Sin embargo, la historia toma otro giro cuando Ron, un amigo perdido de Burgard desde su juventud, reaparece y se descubre un secreto familiar. Premio Maguey. Jaime Leva Mies, el día más feliz en la vida de Olli Mäki. Verano 1962. Olli Mäki tiene una oportunidad para el título de campeonato mundial peso pluma en el boxeo. De los campos finlandeses a las luces brillantes de Helsinki, todo está preparado para la fama y la fortuna. Lo único que Olli tiene que hacer es perder peso y concentrarse. Pero hay un problema. Se está enamorando de Raija. Galas de FIG. Y así terminamos con otro episodio más de Cinerama. Estamos en Cinemexania, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Todavía hay mucho cine por ver en este certamen fílmico tapatío, así que no dejen de disfrutar mañana otro episodio más de Cinerama. Hasta la próxima.